En las calles de Barcelona, un acto de honradez cambia el destino de dos hombres y una ciudad entera. La ciudad de Barcelona brillaba bajo la lluvia, sus calles empedradas reflejando las luces de neón de los bares y restaurantes que salpicaban el barrio gótico. Era una noche de viernes, y el taxi de Javier Rodríguez serpenteaba por las callejuelas estrechas. El limpiaparabrisas, marcando un ritmo constante contra el aguacero que caía sin cesar. Javier, un hombre de 35 años, con el pelo negro y rizado y ojos color avellana, soltó un suspiro cansado. Llevaba 12 horas al volante, y sus hombros dolían por la tensión acumulada. Sin embargo, no podía darse el lujo de terminar su turno temprano. Con una esposa y 2 hijos que mantener, cada peso contaba. Un día más, un día menos, murmuró para sí mismo, un mantra que repetía cuando el cansancio amenazaba con vencerlo. Sus pensamientos volaron hacia Carmen, su esposa y los niños. Estarían dormidos cuando llegara a casa, como casi todas las noches. La culpa le carcomía el estómago, pero se recordó a sí mismo que todo era por ellos, por darles una vida mejor. El sueño de Javier no era conducir un taxi toda su vida. No, él anhelaba algo más grande, su propia empresa de transporte. Cada noche, después de contar las ganancias del día, se sentaba en la pequeña mesa de la cocina y garabateaba planes de negocios en una libreta desgastada. Carmen lo animaba, aunque ambos sabían que era un sueño lejano. En Barcelona, como en muchas grandes ciudades, el abismo entre los que tienen y los que no parecía insalvable. Un trueno retumbó en la distancia, sacando a Javier de sus cavilaciones. Miró el reloj del tablero. Las 11:45 p.m. Quizás podría hacer un par de viajes más antes de... El chirrido de unos neumáticos interrumpió sus pensamientos. Un hombre en traje, empapado y con una expresión de pánico en el rostro, se plantó frente al taxi, agitando los brazos frenéticamente. Javier frenó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza por el susto. ¡Taxi! ¡Taxi!, gritó el hombre, abriendo la puerta trasera y zambulléndose dentro antes de que Javier pudiera siquiera responder. Al Passeig de Gracia, número 56. ¡Rápido! Javier parpadeó, sorprendido por la brusquedad del pasajero, pero años de experiencia le habían enseñado a no hacer preguntas. Puso el taxi en marcha y se internó en el tráfico nocturno de Barcelona. ¿Tiene prisa, jefe?, preguntó Javier, intentando romper el hielo. El hombre, que estaba ocupado secándose la cara con un pañuelo, levantó la mirada. Javier pudo verlo mejor en el espejo retrovisor. Cabello canoso, perfectamente peinado, traje de diseñador, ahora empapado, y un reloj que probablemente costaba más que el taxi entero. La reunión más importante de mi carrera comienza en 15 minutos, respondió el hombre, su voz tensa por el estrés. Y si no llegó a tiempo, años de trabajo se irán por el desagüe. Javier asintió, comprendiendo la urgencia. No se preocupe, señor, conozco un atajo. Lo tendremos allí en un santiamén. El hombre pareció relajarse un poco ante estas palabras. Gracias. Me llamo Miguel. Por cierto, Miguel Álvarez. Javier Rodríguez, respondió el taxista con una sonrisa amable. Un placer, don Miguel. Mientras Javier maniobraba hábilmente por las calles de Barcelona, tomando atajos y evitando el tráfico, Miguel hablaba por teléfono en voz baja, repasando lo que parecían ser cifras y estrategias de negocios. Javier no podía evitar escuchar fragmentos de la conversación, y aunque gran parte le resultaba incomprensible, entendió que se trataba de un negocio millonario. Por un momento, Javier se permitió soñar. ¿Cómo sería estar en los zapatos de Miguel? ¿Tener el poder de cerrar tratos millonarios? ¿De no tener que preocuparse por llegar a fin de mes? Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No era momento de distracciones. Finalmente, tras una carrera contra el reloj por las calles mojadas de Barcelona, Javier detuvo el taxi frente a un imponente edificio de oficinas en el Passeig de Gracia. «Llegamos, don Miguel», anunció. Miguel miró su reloj y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. «Justo a tiempo». «Muchas gracias, Javier. Has
salvado mi pellejo. Con movimientos apresurados, Miguel sacó su billetera y le entregó a Javier varios billetes, mucho más de lo que marcaba el taxímetro. Quédate con el cambio. Te lo has ganado. Antes de que Javier pudiera agradecerle, Miguel ya había salido del taxi y corría hacia la entrada del edificio, perdiéndose en la noche lluviosa de Barcelona. Javier se quedó mirando los billetes en su mano, una sonrisa incrédula en su rostro. Con esta propina podría terminar su turno temprano y llegar a casa para el desayuno con su familia. Quizás incluso podría llevar a Carmen y a los niños a ese restaurante que tanto les gustaba el domingo. Poniendo el taxi en marcha nuevamente, Javier se dispuso a buscar su último pasajero de la noche. El encuentro con Miguel le había dado un renovado sentido de esperanza. Quizás, pensó, los sueños no estaban tan lejos después de todo. Lo que Javier no sabía, mientras se alejaba del Paseo de Gracia, era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. En el asiento trasero de su taxi, olvidada en la prisa del momento, yacía una elegante maleta de cuero negro. Una maleta que contenía mucho más que documentos. Contenía el destino entrelazado de un taxista honesto y un ejecutivo estresado en la vibrante ciudad de Barcelona. El reloj marcaba las 2:00 am, cuando Javier finalmente apagó el motor de su taxi frente a su modesto apartamento en el barrio de Gracia. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un aroma a asfalto mojado y una quietud que solo la madrugada puede ofrecer en una ciudad tan vibrante como Barcelona. Con un bostezo, Javier se estiró en el asiento, sintiendo cómo sus músculos protestaban después de tantas horas al volante. Fue entonces, en ese momento de relajación, cuando su mirada se posó en el espejo retrovisor y notó algo inusual en el asiento trasero. Una maleta de cuero negro, elegante y aparentemente cara. ¿Y esto?, murmuró, frunciendo el ceño. Con curiosidad, Javier salió del taxi y abrió la puerta trasera. Efectivamente, ahí estaba la maleta, olvidada por algún pasajero distraído. La tomó en sus manos, sorprendido por su peso. Por un instante, consideró abrirla allí mismo, pero el sentido común prevaleció. Mejor en casa, pensó, mirando a su alrededor con cierta paranoia. Ya en su pequeño apartamento, Javier dejó la maleta sobre la mesa de la cocina. El silencio era casi absoluto, roto solo por el suave ronquido de su hijo menor que se colaba desde la habitación contigua. Carmen, su esposa, dormía plácidamente, ajena al dilema que estaba a punto de desarrollarse en su cocina. Javier se sentó, observando la maleta como si fuera una bomba a punto de estallar. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el cierre, debatiéndose entre la curiosidad y el deber. Debería abrirla, se dijo. Podría haber alguna identificación dentro. Con un suspiro resignado, finalmente abrió la maleta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su contenido. Documentos, muchos documentos, todos con el membrete de una importante empresa multinacional. Pero lo que realmente le robó el aliento fueron los fajos de billetes cuidadosamente apilados en un rincón de la maleta. ¡Híjole!, exclamó en voz baja, tapándose la boca instintivamente para no despertar a su familia. Con manos temblorosas, Javier comenzó a revisar los documentos. Aunque gran parte del lenguaje legal y financiero estaba fuera de su comprensión, entendió lo suficiente para darse cuenta de que tenía entre sus manos información extremadamente valiosa y confidencial. De repente, como un rayo, el recuerdo del último pasajero de la noche golpeó su mente. Miguel, el ejecutivo apresurado que iba a una reunión importante. Esta debía ser su maleta. Javier se recostó en la silla, su mente dando vueltas. ¿Qué debía hacer? Por un lado, el dinero en esa maleta podría cambiar su vida. Podría ser el capital inicial para su soñada empresa de transporte. Podría sacar a su familia de apuros, darles la vida que siempre había deseado para ellos. Pero por otro lado, el rostro de su padre, Héctor Rodríguez, apareció en su mente.
Un hombre humilde que había trabajado toda su vida como conserje, pero que siempre se había enorgullecido de su honestidad. La integridad, Javier solía decirle, es lo único que nadie puede quitarte. Cuídala como tu mayor tesoro. Javier cerró los ojos, transportándose a su infancia en la Ciudad de México. Recordó cómo su padre, a pesar de las dificultades económicas, siempre había insistido en hacer lo correcto. Una vez, encontró una cartera llena de dinero en el edificio donde trabajaba. A pesar de que ese dinero habría significado mucho para su familia, Héctor no dudó en devolverla a su dueño. ¿De qué sirve el dinero si no puedes dormir tranquilo por las noches?, le había dicho a Javier cuando éste le preguntó por qué no se habían quedado con el dinero. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Javier, compitiendo con la voz de la tentación que le susurraba todas las cosas que podría hacer con el contenido de esa maleta. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las calles vacías de Barcelona. Esta ciudad, tan diferente de su México natal, se había convertido en su hogar en los últimos años. Aquí habían nacido sus hijos, aquí había conocido a Carmen, aquí había plantado las semillas de sus sueños. Pero también aquí había enfrentado algunas de las mayores dificultades de su vida. Los primeros años habían sido duros, luchando contra la discriminación y la nostalgia. Muchas veces se había preguntado si había tomado la decisión correcta al emigrar. Volvió a la mesa y miró nuevamente la maleta abierta. El dinero seguía allí, tentador, prometiendo una salida fácil a todos sus problemas. Pero Javier sabía, en el fondo de su corazón, que no podría vivir consigo mismo si tomaba ese camino. Con un suspiro de determinación, cerró la maleta. «Tengo que devolverla», murmuró para sí mismo. Pero entonces surgió un nuevo problema. ¿Cómo encontrar a Miguel? Barcelona era una ciudad grande, y lo único que sabía era su nombre y que trabajaba en alguna empresa importante. No tenía su número de teléfono ni ninguna otra información de contacto. Javier miró el reloj. Las 3:30 a.m. Era tarde, o más bien, muy temprano. Decidió que lo mejor sería intentar dormir un poco y comenzar la búsqueda por la mañana. Con cuidado, guardó la maleta en lo alto de su armario, donde sus hijos no pudieran alcanzarla. Mientras se metía en la cama junto a Carmen, quien murmuró algo ininteligible y se acurrucó contra él, Javier no pudo evitar pensar en lo que le esperaba. Sabía que devolver la maleta significaría perder horas de trabajo, horas en las que podría estar ganando dinero para su familia. Pero también sabía que era lo correcto. Mañana será un día largo, pensó, cerrando los ojos y dejando que el cansancio finalmente lo venciera. Lo que Javier no sabía, mientras se sumergía en un sueño intranquilo, era que su decisión de devolver la maleta estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La honestidad, esa virtud que su padre le había inculcado con tanto ahínco, estaba a punto de ponerlo en el camino de una aventura que nunca habría imaginado. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios modernistas de Barcelona cuando Javier ya estaba en pie. Había dormido poco y mal. Con la imagen de la maleta persiguiéndolo en sus sueños, se vistió en silencio, tratando de no despertar a Carmen, y salió de la habitación con la determinación pintada en el rostro. En la cocina, mientras se preparaba un café bien cargado, Javier repasaba mentalmente su plan. Tenía que encontrar a Miguel, el ejecutivo de la noche anterior, y devolverle la maleta. Sonaba simple, pero Barcelona era una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Encontrar a una persona específica era como buscar una aguja en un pajar. ¿Papá? Una vocecita interrumpió sus pensamientos. Era María, su hija de 7 años, que lo miraba con ojos adormilados desde la puerta de la cocina. «Buenos días, mi chiquita», sonrió Javier, agachándose para darle un beso en la frente. «¿Qué haces despierta tan temprano?» «Te escuché», respondió la niña, frotándose los ojos. «¿Ya te vas a trabajar?» Javier sintió una punzada de culpa. Últimamente, ¿pasaba tan poco tiempo con sus hijos? Sí, mi amor.
Papá tiene que hacer algo muy importante hoy. ¿Más importante que quedarte con nosotros?, preguntó María con esa inocencia brutal propia de los niños. Javier se quedó sin palabras por un momento. Luego, con una sonrisa triste, le explicó: a veces, mi chiquita, tenemos que hacer lo correcto, aunque sea difícil. ¿Te acuerdas cuando te conté sobre el abuelo Héctor y lo importante que es ser honesto? María asintió solemnemente. Bueno, hoy papá tiene que ser como el abuelo Héctor. Tengo que devolver algo que no es mío. La niña pareció reflexionar sobre esto por un momento. Luego sonrió. Está bien, papá. Eres como un superhéroe. Javier rió suavemente, conmovido por la inocencia de su hija. No soy un superhéroe, mi amor. Solo intento ser una buena persona. Después de asegurarse de que María volviera a la cama. La cama. Guaya. Tomó la maleta del armario y salió del apartamento. El aire fresco de la mañana lo recibió, llevándose los últimos vestigios de sueño. Su primera parada fue el edificio en el Passeig de Gracia, donde había dejado a Miguel la noche anterior. Era un largo tiro, pero era su única pista. Sin embargo, al llegar, se encontró con un guardia de seguridad poco cooperativo. Lo siento, señor, le dijo el guardia con tono aburrido. No puedo darle información sobre los empleados o visitantes del edificio. Javier intentó explicar la situación, pero el guardia se mantuvo inflexible. Frustrado, pero no derrotado, Javier volvió a su taxi. Tenía que haber otra manera. Mientras conducía por las calles cada vez más congestionadas de Barcelona, Javier comenzó a preguntar a otros taxistas si habían visto a un hombre que coincidiera con la descripción de Miguel. La mayoría lo miraban con extrañeza, algunos incluso con sospecha. ¿Por qué tanto interés en ese güey?, le preguntó un taxista mayor, escupiendo las palabras junto con el humo de su cigarro. Es complicado, respondió Javier, dándose cuenta de lo sospechosa que debía parecer su búsqueda. A medida que avanzaba el día, la frustración de Javier crecía. Cada minuto que pasaba buscando a Miguel era dinero que dejaba de ganar, clientes que dejaba de atender. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de la compañía de taxis, preguntando por qué no estaba recogiendo pasajeros. Estoy enfermo, mintió Javier en su última llamada con el despachador, odiándose a sí mismo por la mentira, pero sin ver otra opción. El sol de mediodía lo encontró en la Rambla, el bullicioso paseo en el corazón de Barcelona. Javier se sentó en un banco, agotado y desanimado. Sacó el teléfono y miró la foto de su familia que tenía como fondo de pantalla. Carmen, María y el pequeño Pablo le sonreían desde la pantalla, ajenos a su dilema. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, ganándose una mirada curiosa de un turista que pasaba. En ese momento, como si el universo respondiera a su pregunta, Javier vio algo que le dio un rayo de esperanza. En un kiosco cercano, una revista de negocios mostraba en su portada a un hombre que se parecía mucho a Miguel. Se acercó rápidamente y tomó la revista. ¡Es él!, exclamó, sobresaltando al vendedor. La portada rezaba Miguel Álvarez, el visionario detrás de Tech Future. Javier compró la revista con manos temblorosas y comenzó a leer ávidamente. El artículo mencionaba que Miguel era el CEO de Tech Future, una empresa de tecnología en rápido crecimiento con sede en Barcelona. Con renovada energía, Javier volvió a su taxi y se dirigió a la dirección de las oficinas de Tech Future mencionada en el artículo. El edificio era una estructura de cristal y acero que se alzaba imponente en el distrito tecnológico de la ciudad. Sin embargo, al llegar, Javier se encontró con otro obstáculo. La recepcionista, una mujer joven con gafas de montura gruesa, lo miró con escepticismo cuando le pidió ver a Miguel Álvarez. «Lo siento, señor, pero el señor Álvarez no recibe visitas sin cita previa», le informó con tono cortante. «Por favor», insistió Javier, «es muy importante. Tengo algo que le pertenece». La recepcionista pareció ablandarse un poco ante la desesperación en la voz de Javier. «Mire», dijo en voz baja, «el señor
Álvarez está en una reunión importante fuera de la oficina hoy. No volverá hasta mañana. Javier sintió cómo la esperanza se le escapaba entre los dedos. Otro día más de búsqueda significaba otro día sin ingresos, otro día mintiendo a su familia y a su trabajo. Derrotado, Javier volvió a su taxi. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Barcelona de tonos naranjas y rosados. Había pasado todo el día buscando a Miguel, sin éxito. ¿Qué le diría a Carmen? ¿Cómo explicaría otro día sin ingresos? Mientras conducía de vuelta a casa, Javier no pudo evitar cuestionarse su decisión. ¿Valía la pena todo este esfuerzo por hacer lo correcto? La tentación de simplemente quedarse con el contenido de la maleta nunca había sido tan fuerte. Pero entonces, en un semáforo, vio a una familia cruzando la calle. Un padre llevaba a su pequeña hija sobre los hombros, ambos riendo. La imagen le recordó a Javier por qué estaba haciendo esto. No solo por el dinero o los documentos en la maleta, sino por el ejemplo que quería dar a sus hijos. Con renovada determinación, Javier tomó una decisión. Mañana volvería a las oficinas de Tech Future, y esta vez no se iría hasta ver a Miguel Álvarez y devolverle su maleta. Lo que Javier no sabía era que su persistencia estaba a punto de dar frutos, y que el encuentro que tanto buscaba cambiaría el curso de su vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona, como si la ciudad misma quisiera darle ánimos a Javier en su misión. Con ojeras marcadas por otra noche de sueño inquieto, pero con una determinación renovada, Javier se dirigió nuevamente a las oficinas de Tech Future. Esta vez, decidió llegar temprano. Si llego antes que todos, pensó, tal vez pueda agarrar a Miguel antes de que entre en alguna junta. El edificio de Tech Future se alzaba ante él, sus ventanas de cristal reflejando el sol de la mañana. Javier respiró hondo, aferró la maleta con fuerza y entró al lobby. Para su sorpresa, la recepcionista era diferente a la del día anterior. Esta vez, una mujer mayor con una sonrisa amable lo recibió. «Buenos días», saludó Javier, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Estoy aquí para ver al señor Miguel Álvarez. Es urgente». La recepcionista lo miró con curiosidad. «¿Tiene cita, señor?» «Rodríguez, Javier Rodríguez», respondió él. «Y no tengo cita». Pero, antes de que pudiera terminar, las puertas del elevador se abrieron y Miguel Álvarez salió, absorto en su teléfono. Javier lo reconoció al instante. «Señor Álvarez», exclamó, apresurándose hacia él. Miguel levantó la vista, sorprendido. Por un momento, pareció no reconocer a Javier, pero luego sus ojos se iluminaron con el reconocimiento. «Eres el taxista», dijo, una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. «¿Qué haces aquí?» Javier, sintiendo que por fin su odisea llegaba a su fin, levantó la maleta. «Señor, olvidó esto en mi taxi la otra noche. He estado tratando de devolvérsela desde entonces». La expresión de Miguel pasó de la confusión al asombro y luego a algo que Javier no pudo descifrar. ¿Alivio? ¿Gratitud? ¿Sospecha? «Mi maleta», murmuró Miguel, como si no pudiera creerlo. Luego, en voz más alta, «Ven conmigo a mi oficina. Ahora». Sin esperar respuesta, Miguel se giró hacia el elevador. Javier lo siguió, sintiendo las miradas curiosas de la recepcionista y otros empleados que comenzaban a llegar. El ascenso a la oficina de Miguel fue silencioso y tenso. Javier podía sentir la mirada del ejecutivo sobre él, evaluándolo. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, Miguel lo guió a través de un pasillo hasta una oficina espaciosa con vistas panorámicas de Barcelona. «Siéntate», ordenó Miguel, señalando una silla frente a su escritorio. Javier obedeció, colocando la maleta sobre sus rodillas. Miguel se sentó frente a él, sus ojos fijos en la maleta. «¿La abriste?», preguntó sin rodeos. Javier sintió que se le secaba la boca. «Sí», admitió, decidiendo que la honestidad era la mejor política, pero solo para tratar de encontrar alguna información de contacto.
No toqué nada más, se lo juro. Miguel lo miró fijamente, por lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de Javier, soltó una carcajada. ¿Sabes lo que hay en esa maleta?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante. Javier asintió nerviosamente. Documentos. Y dinero. No solo documentos, corrigió Miguel. Los contratos para la fusión más grande en la historia de la tecnología española. Y ese dinero, bueno, digamos que es para aceitar algunas ruedas en el proceso. Javier sintió que se le helaba la sangre. ¿Estaba Miguel admitiendo algún tipo de soborno? Como si leyera sus pensamientos, Miguel continuó. No es nada ilegal, te lo aseguro. Pero en el mundo de los negocios, a veces hay que incentivar ciertas decisiones. Se reclinó en su silla, observando a Javier con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto. Cuando me di cuenta de que había perdido la maleta, pensé que mi carrera estaba acabada, confesó Miguel. Imaginé que quien la encontrara la vendería al mejor postor. Hay competidores que pagarían millones por esa información. Javier se removió incómodo en su asiento. Yo solo quería hacer lo correcto, señor. Miguel sonrió, pero era una sonrisa triste, casi melancólica. Lo correcto, repitió. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no escucho a alguien en el mundo de los negocios hablar de hacer lo correcto? Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Dime, Javier, ¿por qué lo hiciste? Podrías haberte quedado con el dinero, vender la información. ¿Por qué no lo hiciste? Javier pensó en su padre, en sus hijos, en las lecciones que quería enseñarles, porque no podría mirar a mis hijos a los ojos si lo hubiera hecho. Respondió simplemente. Miguel se giró, mirándolo con una expresión que Javier no pudo descifrar. ¿Tienes idea de lo que has hecho por mí? Has salvado mi carrera, el futuro de mi empresa. Caminó hacia su escritorio y sacó un talonario de cheques. Dime una cantidad, dijo. Lo que sea, es tuyo. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Con ese dinero podría iniciar su negocio, dar a su familia la vida que siempre había soñado. Pero no puedo aceptar dinero por hacer lo correcto, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por su firmeza. Miguel lo miró fijamente, una mezcla de asombro y algo más en sus ojos. Parecía estar viendo a Javier por primera vez. Entonces, dijo finalmente, ¿qué es lo que quieres? Javier no tenía una respuesta preparada para esa pregunta. ¿Qué quería? ¿Qué podía pedir a este hombre que parecía tener el mundo a sus pies? En ese momento, Javier no lo sabía, pero su respuesta estaba a punto de cambiar el curso de ambas vidas para siempre. El silencio en la oficina de Miguel era casi palpable. Javier podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el peso de la pregunta que flotaba entre ellos. ¿Qué es lo que quieres? Javier tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué quería? Hace apenas unos días, la respuesta habría sido simple: dinero para iniciar su negocio de transporte. Pero ahora, sentado frente a este hombre poderoso que le ofrecía un cheque en blanco, se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba era algo más. Comenzó Javier, su voz apenas un susurro. Luego, tomando valor, continuó. Siempre he soñado con tener mi propia empresa de transporte, no solo para ganar más dinero, sino para crear algo, para dar oportunidades a otros como yo. Miguel lo observaba atentamente, sus ojos brillando con un interés que Javier no había visto antes. Pero, continuó Javier, no quiero que me regale nada, quiero ganármelo. Quizás, ¿podría darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Miguel. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Interesante, murmuró. Muy interesante.
Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la oficina, su mente claramente trabajando en algo. Javier lo observaba, una mezcla de esperanza y nerviosismo revolviéndose en su estómago. ¿Sabes, Javier?, comenzó Miguel, deteniéndose frente a la ventana. En el mundo de los negocios, la integridad es un bien escaso. Encuentras personas brillantes, estrategas increíbles, pero rara vez encuentras a alguien en quien puedas confiar plenamente. Se giró para mirar a Javier directamente. Lo que has hecho, devolver esta maleta, rechazar una recompensa, me dice más sobre ti que cualquier currículum o entrevista podría hacerlo. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿A dónde iba Miguel con todo esto? Tengo una propuesta para ti, dijo Miguel finalmente. Pero antes, quiero que me cuentes más sobre tu idea de negocio. ¿Cómo imaginas esta empresa de transporte? Javier parpadeó, sorprendido por el giro de la conversación. Pero rápidamente se recompuso y comenzó a hablar, su pasión por el proyecto evidenciándose en cada palabra. Imagino una flota de vehículos eléctricos, explicó, sus ojos brillando con entusiasmo. No solo taxis, sino también servicios de transporte para empresas, turistas, incluso entregas. Quiero crear empleos dignos, ofrecer capacitación a los conductores. Y lo más importante, quiero que sea una empresa que trate a sus empleados y clientes con respeto y honestidad. Miguel escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Javier terminó, el ejecutivo tenía una sonrisa de aprobación en su rostro. Impresionante, dijo Miguel. Tienes visión, Javier, y creo que puedo ayudarte a hacerla realidad. Javier contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Aquí está mi propuesta, continuó Miguel. Tech Future está buscando diversificar sus inversiones. Tu idea de una empresa de transporte moderna y ética encaja perfectamente con nuestra visión. Estoy dispuesto a invertir en tu proyecto, proporcionarte los recursos y contactos necesarios para hacerlo despegar. Javier sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Estaba soñando? Esto era más de lo que jamás se habría atrevido a esperar. Pero, advirtió Miguel, levantando un dedo, no será un regalo. Tendrás que trabajar duro, demostrar que puedes manejar un negocio de esta magnitud. Empezarás desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Y si tienes éxito, si demuestras que puedes hacer realidad tu visión, entonces la empresa será tuya. Javier estaba atónito. Yo no sé qué decir, balbuceó. Miguel sonrió. Di que sí, Javier. Esta es tu oportunidad de hacer realidad tu sueño y al mismo tiempo crear algo que pueda cambiar la vida de muchas personas. Javier sintió un nudo en la garganta. Pensó en Carmen, en sus hijos, en todas las noches que había pasado soñando con este momento. Pero también pensó en los desafíos que enfrentaría, en la responsabilidad que conllevaría. ¿Y si fallo?, preguntó en voz baja, expresando su mayor temor. Miguel se acercó y puso una mano en su hombro. Javier, el hombre que devolvió esta maleta, que rechazó un cheque en blanco por hacer lo correcto, no es el tipo de hombre que falla. Podrás cometer errores, enfrentar obstáculos, pero no fallarás. Creo en ti. Esas palabras, dichas con tanta convicción, fueron todo lo que Javier necesitaba escuchar. Con lágrimas en los ojos, extendió su mano. «Acepto», dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «Gracias por esta oportunidad, señor Álvarez. No lo defraudaré». Miguel estrechó su mano con fuerza. «Llámame Miguel», dijo con una sonrisa. «Creo que estamos a punto de comenzar una asociación muy interesante». Mientras se estrechaban las manos, Javier sintió que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo. «Una cosa más», añadió Miguel, su expresión volviéndose seria por un momento. «La integridad que has demostrado, nunca la pierdas, Javier. Es tu mayor fortaleza
y será el corazón de tu negocio. Javier asintió solemnemente. Se lo prometo, Miguel. Nunca olvidaré de dónde vengo ni los valores que me han traído hasta aquí. Cuando Javier salió de la oficina de Tech Future esa mañana, el sol brillaba con más fuerza sobre Barcelona. Se sentía como si la ciudad entera celebrara con él, como si cada calle y cada edificio guardara la promesa de un futuro brillante. Mientras caminaba hacia su taxi, que pronto sería parte de una flota mucho más grande, Javier no pudo evitar sonreír. La maleta que había encontrado por casualidad no solo contenía documentos y dinero, también contenía su destino, un futuro que nunca habría imaginado posible. Lo que Javier no sabía era que este era solo el comienzo. Los desafíos, las alegrías y las lecciones que le esperaban en su nuevo camino estaban a punto de comenzar y cambiarían no solo su vida, sino las vidas de muchos otros en Barcelona. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del modesto apartamento de Javier en el barrio de Gracia. Sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café humeante frente a él, Javier observaba a su familia desayunar. Carmen untaba mermelada en las tostadas de los niños, su rostro reflejando una mezcla de emoción y preocupación. Entonces, ¿es en serio?, preguntó Carmen por enésima vez. ¿De verdad vas a trabajar con ese empresario? Javier asintió, una sonrisa dibujándose en su rostro cansado. Sí, mi amor. Miguel Álvarez va a invertir en mi idea de la empresa de transporte. Es como un sueño hecho realidad. María, su hija mayor, lo miró con ojos brillantes. Eso significa que ya no serás taxista. ¿Papá? No exactamente, chiquita, respondió Javier, revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. Voy a empezar desde abajo en la nueva empresa. Tengo mucho que aprender antes de poder dirigirla. El pequeño Pablo, con la boca llena de cereal, balbuceó algo incomprensible que sonó vagamente como «¿Serás rico, papá?» Javier rió, pero su risa tenía un toque de nerviosismo. No se trata de ser rico, mijo. Se trata de construir algo bueno, algo que pueda ayudar a mucha gente. Carmen se acercó y le dio un beso en la mejilla. Estoy orgullosa de ti, Javier, pero también estoy un poco asustada. Es un cambio muy grande. Javier tomó la mano de su esposa, apretándola suavemente. Lo sé, mi amor. Yo también estoy nervioso, pero creo que esta es la oportunidad que siempre hemos esperado. Mientras su familia terminaba de desayunar, Javier no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. En unas horas, se reuniría con Miguel en las oficinas de Tech Future para comenzar a planificar el futuro de la nueva empresa. Horas más tarde, Javier se encontraba en el impresionante vestíbulo de Tech Future, sintiéndose completamente fuera de lugar con su camisa más elegante, que aún así parecía deslucida comparada con los trajes de diseñador que lo rodeaban. Javier. La voz de Miguel resonó en el vestíbulo. El ejecutivo se acercó con una sonrisa, vestido impecablemente en un traje que probablemente costaba más que el auto de Javier. Bienvenido a tu nuevo mundo. Javier se sintió abrumado mientras Miguel lo guiaba por el edificio. Oficinas de cristal, salas de conferencias con tecnología de punta, cafeterías elegantes en cada piso. Era un mundo completamente ajeno a las calles de Barcelona que Javier conocía tan bien. Y aquí, dijo Miguel, abriendo la puerta de una oficina espaciosa, es donde trabajaremos juntos para hacer realidad tu visión. Javier entró titubeando, sus ojos recorriendo la habitación con asombro. Todo esto es para nuestro proyecto. Miguel asintió, su entusiasmo evidente. Tech Future está completamente comprometida con esta nueva aventura. Tenemos un equipo de expertos en tecnología, marketing y logística listos para ayudarnos. Durante las siguientes horas, Javier se sumergió en un torbellino de reuniones, presentaciones y planificaciones. Se encontró hablando con ingenieros sobre vehículos eléctricos, con expertos en marketing sobre estrategias de marca, con abogados sobre regulaciones de transporte. A medida que avanzaba el día, Javier se sentía cada vez más abrumado. Los términos técnicos, las proyecciones financieras, las estrategias de negocio,
Todo parecía estar en un idioma que apenas comprendía. Durante un descanso, Javier se encontró solo con Miguel en la sala de conferencias. El ejecutivo debió notar su expresión de desconcierto, porque se acercó con una sonrisa comprensiva. «Es mucho para procesar, ¿verdad?», preguntó Miguel. Javier asintió, sintiéndose avergonzado. «Me siento como si estuviera en otro planeta», admitió. «Todo esto es tan diferente de lo que conozco». Miguel puso una mano en su hombro. «Javier, recuerda por qué estás aquí. No es por tu conocimiento de jerga empresarial o tu experiencia en salas de juntas. Estás aquí porque tienes algo que muchos en este edificio han olvidado: integridad y una visión genuina para hacer el bien». Esas palabras reconfortaron a Javier, pero aún se sentía inseguro. «¿Y si no puedo aprender todo esto? ¿Y si los defraudo?». «No lo harás», afirmó Miguel con convicción. «Aprenderás, y nosotros aprenderemos de ti». Esta colaboración no se trata solo de que tú te adaptes a nuestro mundo, Javier. También se trata de que nosotros recordemos los valores que tú representas. Esa noche, cuando Javier regresó a su apartamento, se sentía física y emocionalmente agotado. Carmen lo esperaba en la cocina, una taza de té caliente lista para él. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, la preocupación evidente en su voz. Javier se dejó caer en una silla, tomando un sorbo de té antes de responder. Fue intenso. «Es un mundo completamente diferente, Carmen. A veces siento que no pertenezco allí». Carmen se sentó a su lado, tomando su mano. «Tú perteneces donde sea que puedas hacer el bien, mi amor. Y si esa gente es inteligente, se darán cuenta de lo valioso que eres». Javier sonrió, agradecido por el apoyo incondicional de su esposa. «Gracias, mi vida. Creo que esto va a ser un gran desafío, pero también una gran oportunidad, no solo para nosotros, sino para hacer algo realmente bueno». Mientras se preparaba para dormir, Javier reflexionó sobre el día. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría momentos en los que se sentiría perdido y fuera de lugar. Pero también sabía que tenía algo único que ofrecer, algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Con esa certeza en mente, Javier se durmió, soñando con un futuro donde su integridad y visión podrían cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchos otros en Barcelona. El choque de estos dos mundos apenas comenzaba, y las lecciones que ambos lados aprenderían estaban a punto de desplegarse. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Javier. Cada día traía nuevos desafíos y aprendizajes, mientras trabajaba incansablemente para hacer realidad su visión de una empresa de transporte moderna y ética. Una mañana soleada de primavera, Javier se encontraba en el patio de una antigua fábrica en las afueras de Barcelona, ahora convertida en el centro de operaciones de Ecomueve, el nombre que habían elegido para la nueva empresa. A su alrededor, una flota de relucientes vehículos eléctricos esperaba ser puesta en marcha. «¿Quién lo hubiera dicho?», dijo Miguel, acercándose a Javier con una sonrisa. «Hace 6 meses eras un taxista y ahora estás a punto de lanzar una de las empresas de transporte más innovadoras de España». Javier asintió, una mezcla de orgullo y nerviosismo en su rostro. «A veces todavía no puedo creerlo», admitió, «pero también sé que el verdadero trabajo apenas comienza». Y vaya que comenzó. Los primeros días de operación fueron caóticos. A pesar de meses de planificación y preparación, surgieron problemas que nadie había previsto. «¡Javier!», gritó Lucía, la joven que habían contratado como coordinadora de conductores, corriendo hacia él con una tableta en la mano. «Tenemos un problema. 3 de los cargadores de la estación norte no funcionan. Y tenemos 5 vehículos sin batería suficiente para completar sus rutas». Antes de que Javier pudiera responder,
Su teléfono sonó. Era Ramón, uno de los conductores veteranos que había dejado su antiguo trabajo para unirse a Ecomueve. «Jefe, la aplicación se cayó», informó Ramón, la frustración evidente en su voz. «No podemos ver las solicitudes de viaje ni comunicarnos con los clientes». Javier sintió que le daba vueltas la cabeza. Miró a Miguel, buscando orientación. Pero el ejecutivo simplemente asintió, como diciendo: «Esto es tuyo, manéjalo». Respirando hondo, Javier comenzó a dar órdenes. Lucía: «Comunícate con el equipo técnico y que arreglen esos cargadores de inmediato. Mientras tanto, redirige los vehículos con batería baja a las estaciones del sur y del este. Yo me encargaré del problema de la aplicación». Durante las siguientes horas, Javier corrió de un lado a otro, solucionando problemas, calmando a conductores frustrados y asegurándose de que los clientes no se vieran afectados por los contratiempos internos. Para cuando el sol se ponía, estaba exhausto pero satisfecho. Habían superado su primer día de crisis. «Lo manejaste bien», comentó Miguel esa noche, mientras compartían una cerveza en la oficina vacía. «Mantuviste la calma y tomaste decisiones rápidas. Eso es liderazgo, Javier». Javier sonrió cansadamente. «Gracias, pero fue trabajo en equipo. Todos se esforzaron al máximo». A medida que pasaban las semanas, Ecomueve comenzó a ganar tracción. Los clientes apreciaban los vehículos limpios y silenciosos, y la ética de la empresa atraía a aquellos preocupados por el medio ambiente y el trato justo a los trabajadores. Sin embargo, no todo el mundo estaba feliz con el éxito de Ecomueve. Una tarde, Javier recibió una llamada de su antiguo jefe en la compañía de taxis. «¿Qué crees que estás haciendo, Rodríguez?», gruñó el hombre al teléfono. «¿Crees que puedes venir y robarnos el negocio así como así? Te arrepentirás de esto». Javier intentó mantener la calma. «No estamos robando nada, señor. Solo ofrecemos una alternativa. Hay espacio para todos en el mercado». Pero las amenazas no se quedaron en palabras. Pronto, Javier comenzó a notar que algunos de sus vehículos aparecían con rayones misteriosos o neumáticos pinchados. Algunos conductores reportaron ser acosados por taxistas tradicionales. «Tenemos que hacer algo», insistió Javier en una reunión con Miguel y el equipo directivo. «No podemos permitir que intimiden a nuestros empleados». Miguel parecía preocupado. «Podríamos tomar acciones legales, pero eso podría escallar el conflicto». Fue entonces cuando Javier tuvo una idea. ¿Y si en lugar de pelear contra ellos, los invitamos a unirse a nosotros? La propuesta de Javier era audaz: ofrecer a los taxistas tradicionales la oportunidad de unirse a Ecomueve, proporcionándoles vehículos eléctricos y mejores condiciones laborales. «Es arriesgado», advirtió Miguel. «Podría ser costoso y no hay garantía de que acepten». Pero Javier estaba convencido. Es lo correcto. No solo para el negocio, sino para la ciudad. Imagina el impacto si logramos que una gran parte de los taxis de Barcelona sean eléctricos. Después de mucho debate, el equipo acordó intentarlo. Javier pasó las siguientes semanas reuniéndose con grupos de taxistas, escuchando sus preocupaciones y explicando la visión de Ecomueve. No fue fácil. Muchos lo veían como un traidor, otros desconfiaban de la nueva tecnología. Pero poco a poco, algunos comenzaron a mostrar interés. El punto de inflexión llegó cuando Ramón, el conductor veterano que se había unido a Ecomueve desde el principio, habló en una asamblea de taxistas. «Yo también desconfiaba al principio», admitió Ramón. «Pero les digo, compañeros, que nunca he sido tratado con tanto respeto en un trabajo. Y los clientes están felices. Es el futuro, y podemos ser parte de él o quedarnos atrás». Lentamente, las tensiones comenzaron a disminuir. Algunos taxistas decidieron dar el salto y unirse a Ecomueve. Otros, aunque decidieron no unirse, al menos dejaron de ver a la empresa como una amenaza. Una tarde, mientras Javier observaba una fila mixta de taxis tradicionales y vehículos de Ecomueve esperando clientes en una parada, sintió una mano en su hombro. Era Miguel.
«Lo lograste», dijo el ejecutivo con admiración. «Convertiste un conflicto potencial en una oportunidad de crecimiento y colaboración». Javier sonrió, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. «Es un buen comienzo», dijo, «pero todavía tenemos un largo camino por recorrer». Esa noche, mientras Javier compartía los eventos del día con Carmen y los niños durante la cena, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Ya no era solo un taxista con un sueño, era un empresario que estaba haciendo una diferencia real en su ciudad. Pero con el éxito llegaban nuevas responsabilidades y desafíos. Y mientras Javier se preparaba para dormir, no podía evitar preguntarse qué obstáculos le depararía el futuro. Lo que no sabía era que su mayor prueba estaba justo a la vuelta de la esquina. Una que pondría a prueba no solo su visión de negocios, sino también sus valores más fundamentales. El otoño había llegado a Barcelona, tiñendo las calles de tonos dorados y rojizos. Para Javier, sin embargo, los colores del otoño pasaban desapercibidos mientras se enfrentaba a la tormenta que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Todo comenzó una mañana aparentemente normal. Javier estaba en su oficina, revisando los informes de rendimiento de Ecomueve, cuando Miguel entró precipitadamente, su rostro pálido y tenso. «Javier, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «El ayuntamiento está considerando una nueva regulación que podría sacarnos del negocio». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Miguel le entregó un documento. Es un proyecto de ley que limitaría severamente las licencias para servicios de transporte no tradicionales. Si se aprueba, Ecomueve quedaría prácticamente fuera de la ley. Javier leyó el documento, su corazón hundiéndose con cada palabra. ¿Pero por qué? Hemos cumplido con todas las regulaciones. Incluso hemos mejorado el transporte en la ciudad. «Política», respondió Miguel con amargura. «Parece que algunos de nuestros competidores tienen amigos en altos cargos». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones de emergencia, consultas con abogados y estrategas políticos. Javier apenas dormía, dividido entre la lucha por salvar su empresa y la necesidad de mantener la calma frente a sus empleados. Una noche, mientras Javier trabajaba hasta tarde en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era su antiguo jefe de la compañía de taxis. «¿Qué se siente estar al otro lado? ¿Rodríguez?», se burló el hombre. «Te lo advertí. Este negocio no es para idealistas». Javier colgó, la rabia y la frustración bullendo en su interior. ¿Había sido ingenuo al pensar que podía cambiar las cosas? ¿Estaba condenado al fracaso por intentar hacer las cosas de manera diferente? La situación empeoró cuando los medios de comunicación se enteraron de la crisis. De repente, Ecomueve estaba en todas las noticias, pero no de la manera que Javier habría deseado. «Empresa de transporte ecológica acusada de competencia desleal», rezaba un titular. «El fin del sueño verde en el transporte barcelonés», especulaba otro. La presión comenzó a afectar no solo a Javier, sino a todo el equipo de Ecomueve. Los inversores estaban nerviosos, los empleados temían por sus trabajos y los clientes comenzaban a dudar. Fue en medio de este caos que la amistad entre Javier y Miguel enfrentó su primera prueba seria. Durante una tensa reunión con el equipo directivo, Miguel sugirió una estrategia que hizo que Javier se estremeciera. «Tenemos que jugar su juego», argumentó Miguel. «Conozco a algunas personas que podrían influenciar a los miembros clave del ayuntamiento. Con la cantidad adecuada de persuasión, podríamos hacer que este problema desaparezca». Javier no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Estás sugiriendo que sobornemos a funcionarios públicos?». Miguel pareció incómodo por un momento, pero se mantuvo firme. «No lo llames soborno. Es aceitar las ruedas del sistema. Así es como funciona el mundo de los negocios a veces, Javier». «No», dijo Javier, su voz temblando de indignación.
No es así como funciona mi negocio. No voy a comprometer mis principios, ni siquiera para salvar la empresa. La tensión en la sala era palpable. Otros miembros del equipo intercambiaron miradas incómodas, claramente divididos entre la propuesta pragmática de Miguel y la postura ética de Javier. «Javier», dijo Miguel, su voz mezclando frustración y preocupación. «Entiendo tus principios. ¿De verdad? Pero tienes que ser realista. Si no hacemos algo drástico, todo por lo que has trabajado se perderá. ¿Es eso lo que quieres?» Javier miró a su alrededor, a las caras preocupadas de su equipo, pensando en todos los empleados cuyas vidas dependían de Ecomueve, en los clientes que confiaban en ellos, en su propia familia y los sueños que había construido. Por un momento, la tentación de ceder, de hacer lo necesario para salvar la empresa, fue casi abrumadora. Pero entonces, como un faro en la tormenta, recordó las palabras de su padre. La integridad es lo único que nadie puede quitarte. No, repitió Javier, esta vez con más firmeza. Si Ecomueve no puede sobrevivir haciendo las cosas correctamente, entonces tal vez no merezca sobrevivir. Encontraremos otra manera. Miguel lo miró fijamente por un largo momento, una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto en sus ojos. Finalmente, asintió. «Está bien, Javier. Es tu empresa. Espero que sepas lo que estás haciendo». Esa noche, mientras Javier conducía de vuelta a casa, se sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Había defendido sus principios. Sí, pero ¿a qué costo? Había condenado a Ecomueve al fracaso por su terquedad moral. Al llegar a casa, encontró a Carmen esperándolo en la cocina, una taza de té caliente en sus manos. Una mirada a su rostro le dijo a ella todo lo que necesitaba saber. «Oh, Javier», suspiró, abrazándolo fuertemente. «Lo resolveremos. Ya verás». Mientras se aferraba a su esposa, Javier se permitió, por primera vez en semanas, sentir realmente el miedo y la incertidumbre que lo carcomían por dentro. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Y si esta crisis era demasiado grande para superarla con integridad? Lo que Javier no sabía era que su decisión de mantenerse fiel a sus principios estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que no solo determinarían el destino de Ecomueve, sino que también pondrían a prueba cada aspecto de su carácter y visión. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero Javier seguía despierto, sentado en la pequeña mesa de su cocina, rodeado de papeles y con su laptop abierta frente a él. Llevaba días buscando una solución, una forma de salvar Ecomueve sin comprometer sus valores. «Tiene que haber una manera», murmuró para sí mismo, frotándose los ojos cansados. Fue entonces, en ese momento de agotamiento y desesperación, cuando la inspiración llegó de la forma más inesperada. María, su hija mayor, apareció en la puerta de la cocina sosteniendo su tablet. «Papá, ¿por qué no haces como en mi juego?», preguntó la niña, con la inocencia propia de sus 8 años. «¿Qué juego, mi amor?», preguntó Javier, intrigado por la interrupción. María se acercó y le mostró la pantalla. Era un juego de simulación de ciudades. «Mira, cuando hay un problema, reúno a todos los habitantes y entre todos encuentran una solución. Es como una gran familia». Javier miró a su hija, una idea formándose en su mente. «María, eres una genio», dijo, besándola en la frente. «Ahora ve a dormir, mi amor. Papá tiene trabajo que hacer». Esa mañana, Javier convocó una reunión de emergencia con todo el equipo de Ecomueve. La oficina estaba llena, desde ejecutivos hasta conductores, todos esperando escuchar qué plan tenía su líder para salvarlos de la crisis. «Amigos», comenzó Javier, su voz cansada pero determinada, «hemos estado enfrentando esta crisis como si fuera solo nuestra. Pero la verdad es que afecta a toda Barcelona. Así que,
¿Por qué no involucrar a toda la ciudad en la solución? La propuesta de Javier era audaz: lanzar una campaña masiva de concientización pública. Mostrarían a los ciudadanos de Barcelona cómo Ecomueve no solo ofrecía un servicio de transporte, sino que estaba mejorando la calidad del aire, reduciendo el tráfico y creando empleos dignos. Pero no nos detendremos ahí. Continuó: invitaremos a los ciudadanos a ser parte de la solución. Crearemos una plataforma donde puedan compartir sus ideas sobre cómo mejorar el transporte en la ciudad. Las mejores propuestas las implementaremos y daremos crédito a sus creadores. El equipo escuchaba, una mezcla de esperanza y escepticismo en sus rostros. Javier, intervino Lucía, la coordinadora de conductores. Suena bien, pero ¿cómo llegamos a tanta gente en tan poco tiempo? Fue Miguel quien respondió, una chispa de entusiasmo en sus ojos que Javier no había visto en semanas. Redes sociales, medios tradicionales y nuestro activo más valioso, nuestros propios conductores y clientes. Cada vehículo de Ecomueve se convertirá en un embajador de esta campaña. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Javier y su equipo trabajaron día y noche para lanzar la campaña Barcelona Respira. Crearon videos emotivos mostrando el impacto positivo de Ecomueve en la ciudad, organizaron eventos comunitarios y lanzaron una aplicación donde los ciudadanos podían proponer y votar ideas para mejorar el transporte urbano. La respuesta fue abrumadora. Miles de barceloneses compartieron sus historias sobre cómo Ecomueve había mejorado sus vidas. Científicos locales publicaron estudios mostrando la reducción en la contaminación del aire desde que la empresa comenzó a operar. Incluso algunos taxistas tradicionales, antiguos rivales, se pronunciaron a favor de Ecomueve, reconociendo cómo la competencia los había impulsado a mejorar sus propios servicios. La presión sobre el ayuntamiento comenzó a crecer. Ciudadanos, activistas ambientales y líderes comunitarios exigían que se reconsiderara la regulación que amenazaba a Ecomueve. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Javier fue invitado a presentar su caso ante el ayuntamiento. En lugar de ir solo, llevó consigo a un grupo diverso, un conductor de Ecomueve que antes había sido taxista tradicional, una cliente habitual que era una reconocida activista ambiental y, sorprendentemente, su antiguo jefe de la compañía de taxis. «Señores concejales», comenzó Javier, su voz firme a pesar de los nervios, «no estoy aquí para pedirles que favorezcan a Ecomueve sobre otros. Estoy aquí para proponerles una visión de una Barcelona más limpia, más eficiente y más justa para todos». Presentó datos, testimonios y, lo más impactante, una propuesta de colaboración entre Ecomueve, las compañías de taxis tradicionales y el ayuntamiento para crear un sistema de transporte integrado y sostenible para la ciudad. No se trata de Ecomueve contra el resto, concluyó Javier. Se trata de Barcelona y su futuro. Juntos, podemos ser un modelo para ciudades de todo el mundo. El silencio que siguió a su presentación fue roto por un aplauso. No de los concejales, sino del público que había venido a presenciar la sesión. Pronto, la sala entera estaba de pie, aplaudiendo. Días después, el ayuntamiento anunció que retiraría la propuesta de regulación restrictiva. En su lugar, trabajarían en una nueva normativa que fomentara la innovación y la sostenibilidad en el transporte urbano, con Ecomueve como socio clave en el proceso. Esa noche, el equipo de Ecomueve celebraba en la oficina. El alivio y la alegría eran palpables. Miguel se acercó a Javier, una sonrisa en su rostro. «Tenías razón», admitió, palmeando el hombro de Javier. «Tu integridad y tu visión nos salvaron. Perdóname por haber dudado». Javier sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Nos salvamos todos juntos, Miguel. Esto es solo el comienzo». Mientras observaba a su equipo celebrar, Javier sabía que habían superado más que una crisis empresarial.
Habían demostrado que era posible tener éxito en los negocios sin comprometer los valores, que la innovación y la ética podían ir de la mano. Y en el proceso habían comenzado a transformar no solo su empresa, sino toda una ciudad. Lo que Javier no sabía era que esta victoria era solo el primer paso en un viaje que llevaría a Ecomueve y a él mismo mucho más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Entendido? Continuaré con el capítulo 10, el capítulo final, enfocándome en la transformación y el legado de Javier y Ecomueve. 5 años habían pasado desde aquella crisis que casi destruye Ecomueve. Javier estaba de pie en la azotea del nuevo edificio de oficinas de la empresa, observando el horizonte de Barcelona. La ciudad se extendía ante él, vibrante y llena de vida, pero ahora con un aire más limpio y calles menos congestionadas. Ecomueve ya no era solo una empresa de transporte. Se había convertido en un símbolo de innovación y responsabilidad social en toda España. Los vehículos eléctricos de la compañía eran ahora una vista común en las calles de Barcelona, y el modelo de negocio se había replicado en otras ciudades del país. Pensando en lo lejos que hemos llegado, dijo una voz familiar detrás de él. Era Miguel, ahora con algunas canas más, pero con la misma chispa en los ojos. Javier sonrió, volviéndose hacia su amigo y socio. A veces todavía me cuesta creerlo, admitió. De taxista a esto, como Javier lo llamaba modestamente, era una empresa valorada en millones de euros, con una flota de miles de vehículos eléctricos y un impacto positivo medible en la calidad del aire y la congestión del tráfico en varias ciudades. Pero para Javier, el verdadero éxito no se medía en números, se medía en las vidas que habían cambiado. Pensó en Ramón, el antiguo taxista que ahora dirigía el programa de capacitación de Ecomueve, enseñando a nuevos conductores no solo habilidades técnicas, sino también la importancia de la integridad y el servicio al cliente. Pensó en Lucía, que había ascendido de coordinadora de conductores a directora de operaciones, implementando políticas innovadoras que hacían de Ecomueve un lugar de trabajo modelo. Y pensó en los miles de empleados que ahora tenían trabajos estables, con salarios justos y oportunidades de crecimiento. En los clientes que dependían de un servicio de transporte confiable y ecológico. En las familias que respiraban un aire más limpio gracias a la reducción de emisiones. ¿Sabes qué es lo más gratificante?, dijo Javier, rompiendo el silencio. Ver cómo nuestra visión ha inspirado a otros, no solo en el transporte, sino en todos los sectores. Hemos demostrado que se puede tener éxito siendo éticos y sostenibles. Miguel asintió, una sonrisa de orgullo en su rostro. Y todo comenzó con un taxista honesto que devolvió una maleta. Bromeó. Javier rió, recordando aquel día que cambió su vida. ¿Quién hubiera pensado que esa decisión nos traería hasta aquí? Pero no todo había sido fácil. El camino al éxito había estado lleno de desafíos. Hubo momentos en que la presión de crecer rápidamente amenazó con comprometer los valores fundamentales de la empresa. Momentos en que inversores impacientes presionaron para recortar costos a expensas de los empleados o el medio ambiente. En cada una de esas encrucijadas, Javier se mantuvo firme en sus principios. Si no podemos crecer haciendo lo correcto, entonces no creceremos, solía decir en las reuniones de la junta directiva. Esa determinación no siempre fue popular, pero a la larga demostró ser la clave del éxito de Ecomueve. La reputación de la empresa como líder ético atrajo a los mejores talentos, fidelizó a los clientes y, finalmente, resultó ser una ventaja competitiva crucial. Javier, dijo Miguel, interrumpiendo sus pensamientos, hay algo que quiero mostrarte. Guió a Javier de vuelta a la oficina, donde el resto del equipo directivo los esperaba. En la pantalla de la sala de conferencias apareció un mapa de Europa. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva directiva de transporte sostenible, anunció Miguel con una sonrisa.
Y adivina qué empresa mencionan como modelo a seguir. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ver el impacto de Ecomueve extenderse más allá de las fronteras de España era abrumador. «Esto es más grande que nosotros ahora», dijo Lucía, la emoción evidente en su voz. «Estamos cambiando la forma en que Europa piensa sobre el transporte urbano». Mientras el equipo celebraba, Javier se encontró pensando en su padre, en las lecciones de integridad que le había enseñado. «La honestidad siempre paga, mijo», solía decirle. ¿Cuánta razón tenía? Esa noche, de vuelta en casa, Javier compartió las noticias con Carmen y los niños durante la cena. María, ahora una adolescente, escuchaba con orgullo. «¿Ves, papá? Te dije que eras como un superhéroe», bromeó, recordando aquella conversación de hace años. Javier sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por su familia, que había estado a su lado en cada paso del camino. «No soy un superhéroe», dijo. «Solo soy alguien que intentó hacer lo correcto». Más tarde, acostado en la cama, Javier reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. De taxista a empresario, de soñador a líder. Había enfrentado desafíos, superado obstáculos y, en el proceso, había ayudado a transformar no solo su propia vida, sino las vidas de muchos otros. Pero sabía que el trabajo no había terminado. Todavía había mucho por hacer, muchas vidas por mejorar, muchos desafíos por superar. El futuro estaba lleno de posibilidades y Javier estaba emocionado por ver qué vendría después. Mientras se quedaba dormido, una sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana sería otro día para hacer la diferencia, para demostrar que los negocios podían ser una fuerza para el bien. Y estaba listo para ello, con la misma integridad y visión que lo habían guiado desde el principio. Porque al final, la verdadera riqueza no se medía en euros o en el tamaño de una empresa. Se medía en las vidas tocadas, en los valores mantenidos, en el mundo que dejamos mejor de cómo lo encontramos. Y en ese sentido, Javier Rodríguez, el taxista que se convirtió en un agente de cambio, era el hombre más rico del mundo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.